Hoy en Aragoneses por el Mundo visitamos la tercera ciudad más poblada del mundo. 29 millones de personas residen en la conocida como la Perla de Oriente y que conjuga en cada uno de sus rincones modernidad y tradición. Los que vivimos en Shanghái decimos que Shanghái no es China. Lo antiguo con lo nuevo, lo occidental con lo oriental. Estás entre medio de una calle súper pequeña y antigua, giras una curva y ves el rascacielos gigante. Aragoneses por el mundo. El budismo es la religión mayoritaria en un país en el que el catolicismo ha sido en ocasiones vigilado por el gobierno y solo lo practica el 1% de la población. Una realidad que conocemos gracias a un cura aragonés. Efectivamente, soy sacerdote de la diócesis de Tarazona. Después de la revolución y durante muchos años este templo estuvo absolutamente cerrado y ahora pues los podemos contemplar y disfrutar todos. Dicen que no viajas del todo hasta que no pruebas la gastronomía del lugar. En China comen mucho y no siempre bien, pero en este programa nos hemos propuesto probarlo todo. Yo creo que se puede ver cómo les gusta muchísimo, tanto el pescado como las verduras. Tienes desde el cuerpo del pato, lo que sería el confit, hasta su cuello, su cara, lo que quieras. No todo está en la lista de probar. Si Nueva York es la ciudad que nunca duerme, de Shanghái aseguran que no se sienta ni a descansar. Esta es una ciudad viva de día, pero que brilla como ninguna de noche. Es una buena fiesta. Todos los que se han ido al infierno vienen aquí. Mezclamos un poco todo tipo de música, desde hip hop, pop, reggaetón. Habrá que verte pinchar, ¿no? Ciudad de contrastes, modernidad, gastronomía y cultura milenaria. La intensa vida de estas calles viajan hoy hasta sus casas de la mano de 4 de nuestros aragoneses. Bienvenidos a Shanghái, bienvenidos a Aragoneses por el Mundo.